la detención ilegal del autobusero elegido democráticamente. No hay duda de que la operación que realizó Estados Unidos para destronar al dictador vitalicio Maduro es una cosa ilegal, nadie lo duda. Pero es que también es ilegal el presidente que estaba ocupando el poder en Venezuela, porque aparte de todas las atrocidades y barbaridades que ha conducido el país a la más absolutamente ruina, nos encontrábamos con que él perdió las dos últimas elecciones y todos aquellos que dicen que debe de ser el pueblo venezolano el que decida quién ocupa o no el poder, es obvio que no puede ser, puesto que él, habiendo perdido las dos últimas elecciones, dijo que iba a presentar las actas que confirmaban que era el victorioso, cosa que no presentó, simplemente porque las había perdido. Pero como no pensaba abandonar el poder para nada, pues se quedó ahí, fijo. Evidentemente, tenía que mantenerse el Estado, fuese como fuese, y con los embargos comerciales y económicos que hubo contra Venezuela, Venezuela eligió el camino más corto para subsistir, que fue el de apoyarse también en los narcotraficantes. Forma y manera de asegurar la solvencia para pagar al ejército de Venezuela con la cantidad de numerosos cargos altos elegidos para sustentar el poder. Tenemos un problema muy grande, y es que una ilegalidad no apoya otra ilegalidad. Pero es que si no, ¿cómo podían destronar a Maduro, que se había elegido presidente vitalicio en Venezuela? Si en las dos últimas elecciones que perdió no abandonó el poder y cínicamente dijo que iba a presentar las actas confirmando que era su victoria, cosa que no hizo hasta el día de hoy, probablemente por un simple olvido. Y entonces nos encontramos que no había otra forma de destronar a este señor, si es que se le puede llamar así, Nicolás Maduro, que a través de un derrocamiento militar como ha provocado Estados Unidos. Que nadie lo duda, es un acto ilegal, pero es que para derrocar a otro que está ocupando el poder ilegalmente no hay otra manera, puesto que las urnas fueron 2 veces en contra de él y él se mantuvo en el poder igual. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegasen las terceras elecciones otra vez, aunque las volviese a perder, continuaría en el poder, porque toda la camarilla de peloteros que tiene a su alrededor viven de chupar del Estado y enriquecerse, mientras que la población cada día vive en una mayor miseria. Trump utilizó la excusa de derrocar al dictador vitalicio Maduro con la que era de restituir la democracia, cuando en realidad lo que le preocupaba en verdad eran los intereses económicos en el petróleo venezolano. Porque el enemigo número 1 de Estados Unidos hoy en día no es otra más que China. Y China le estaba comprando unas inmensas cantidades de petróleo a Venezuela a muy bajo precio. Y claro, lo que no podía permitir Estados Unidos, según su política de que América es probablemente para los americanos, era de que China se estuviese favoreciendo de conseguir el petróleo muy barato y no parar de abrir bases e instalaciones y relaciones comerciales en América, con lo cual veía Estados Unidos que su patio trasero estaba siendo ocupado por otra potencia. Pero al fin, el problema está en que, aunque ha sido un acto ilegal el derrocamiento de Nicolás Maduro, hombre que no hay que olvidar que cuando fue en su día elegido, fue elegido por Hugo Chávez, que estando enfermo y sabiendo que su vida le quedaba poco tiempo, eligió como sucesor a Nicolás Maduro, de profesión autobusero, porque no había hombre más preparado en Venezuela que nombrar como presidente a un hombre sin nivel cultural alguno. Pero en las repúblicas estas bananeras que proclaman estos dictadores temporales es lo que suele suceder. Con lo cual, el interés fundamental realmente de Donald Trump era quitarle esa fuente de petróleo barato a China. Y de esta manera cortarle su extensión
por la zona de América. Ese era realmente su interés, el de Donald Trump. Pero utilizó el subterfugio de derrocar a un dictador que no respetaba la democracia como excusa. ¿Qué ocurre? Que Venezuela, por desgracia, un país con inmensas riquezas naturales, ha vivido en un clima de gobiernos corruptos, en los cuales todos los presidentes, en lugar de velar por el bienestar del país, velaban por el enriquecimiento personal, usando todas las malas artes que tuviesen a su alcance, sin importarles un bledo a la población. ¿Qué nos encontramos? Que Venezuela, país que posee las mayores reservas petrolíferas del mundo, tiene a líneas generales a su población en una inmensa pobreza. Y prueba de ello está que, sobre todo con este último gobierno de Nicolás Maduro, han abandonado 8 millones de venezolanos el país, huyendo, aparte de la represión política, de la miseria galopante. Un país que, con las riquezas petrolíferas que tiene, tendría que tener su población un nivel de estatus de vida alto, no tener que llevarse las sábanas y las fundas de las almohadas a los hospitales cuando tienen que ingresar, porque los hospitales están totalmente depauperados. Pero es así. Parece ser que en este país le ha caído el mal encima de quedar con un presidente honrado y que de verdad elimine de una vez por todas la corrupción galopante que ha llevado el país a la situación de miseria que está, no es capaz de surgir. Por lo tanto, no sabemos muy bien qué pasará. Pero mal asunto es que, con la excusa de que Trump, el secuestrar a Nicolás Maduro, era la forma de restablecer la democracia en el país, no ha sido así. Porque ha descabezado, sí, al líder, pero continúa la camarilla y los corruptos todos del gobierno chavista. Por lo tanto, el mal continuará exactamente igual. Y cuando ya el propio presidente Donald Trump descartó que el gobierno fuese ocupado por el presidente que realmente ganó las elecciones, como era Edmundo González Urrutia, mal asunto. Pero peor aún también cuando, simplemente por una venganza personal, descartó también a Corina, probablemente por su rabieta de que le hubieran concedido a ella el Premio Nobel de la Paz cuando él se creía que era el merecedor de ello. Con lo cual, descartando a ambas personalidades y nombrando como presidenta a Delcy Rodríguez, no se sabe por cuánto tiempo, pero si es más o menos como ha especulado él, que las elecciones no se van a convocar rápido, sino que serán aproximadamente alrededor de 1 año y medio, la camarilla de Maduro sigue en el poder. Y la población venezolana tardará muchos años en poderse recuperar. Porque aunque Estados Unidos ha prometido que va a hacer unas inversiones ingentes, es obvio que no van a ser gratuitas y van a ser a cambio de esquilmar los recursos petrolíferos todo lo que puedan para pagar su inversión y enriquecimiento personal de Estados Unidos. Con lo cual, panorama sombrío el de Venezuela, que un país que tendría que tener su población un nivel de vida alto, va a seguir aún durante mucho tiempo empobrecido política y económicamente. Hasta otra.